Que el Señor les bendiga en esta tarde. Hemos estado meditando acerca de la carta de Primera de Juan y hemos ido avanzando progresivamente en estos temas. Y capítulo 3, versículo 4 al 9, habla sobre la relación que tenemos con el pecado y cómo hay dos tipos de personas: aquellas que se enfrentan al pecado y luchan contra él, y aquellas que sucumben y son rendidas por el pecado. Muchas personas, cuando les invitamos a la iglesia, ponen excusas. Incluso aquellos que son cristianos nos pueden poner muchas excusas para no venir a la iglesia o para no ir a la iglesia. Hay muchas excusas. Una de ellas podría ser: es que en la iglesia me hicieron mucho daño. Y tristemente hay entre nosotros historias en las cuales podríamos expresar algo así o algo parecido. En la iglesia hay mentira, en la iglesia hay falsedad, en la iglesia hay pecado. Y es cierto que en la iglesia hay esas cosas. Pero hay esas cosas más allá afuera de la iglesia. Hermanos, es como aquel que sube a un avión y dice: voy a saltar sin paracaídas. Y tú le preguntas: ¿por qué? Porque hay mucha gente que ha saltado con paracaídas y se ha matado. Así que yo prefiero saltar sin paracaídas. Hay mucho más de todo esto malo allá afuera, fuera de la iglesia. Y eso no es excusa para no acercarnos a la iglesia. Hermano, hermana, busca una iglesia sana, busca una iglesia que viva en santidad, que predique el evangelio, que ande con rectitud a la luz de la palabra del Señor. Tenemos que reconocer que cuando dicen en la iglesia hay mucha hipocresía, y es que cuando hablamos de santidad, muchas veces nuestra vida no refleja esa santidad. Hablamos de caminar en luz y muchas veces hay pecado en nuestra propia vida. Pero hermanos, no lo vamos a llamar hipocresía, porque reconocemos nuestra lucha, reconocemos nuestro pecado y estamos luchando contra esos pecados. La hipocresía y la hipócrita es cuando su pecado no es reconocido y se pretende vivir algo que es diferente a lo que es real. En cambio, nosotros no lo llamamos hipocresía, lo llamamos lucha. Sabemos que hay pecado en nosotros y luchamos contra el pecado que hay en nosotros y nos acogemos a los méritos del Señor Jesucristo todos los días. Porque si somos santos y justos, es por su obra en nosotros, no por nuestros propios esfuerzos. Lo que hay en nosotros no es hipocresía, es lucha. Una lucha que no hay o no se presenta en aquel que no ha nacido espiritualmente, en aquel que no ha nacido por medio del Espíritu Santo. En este capítulo 3, el apóstol Pablo nos ayuda en esta lucha y nos describe quiénes somos, y nos habla en este capítulo 3 de nuestra identidad. Somos hijos de Dios, adoptados a su familia. Por eso el mundo no nos conoce, no le conoció a Él. Somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero esa nueva identidad se ha de llevar a plenitud cuando seamos resucitados y estemos en gloria, siendo transformados a la semejanza del Señor Jesucristo. En este capítulo 3, Juan nos está dando una nueva perspectiva, que es lo más importante, lo que somos, que lo que hacemos. Lo más importante es lo que somos. En palabras de Martin Lloyd-Jones, la santidad no es algo que se nos llama a hacer para poder llegar a hacer algo. Es algo que debemos hacer a causa de lo que ya somos. No hemos de vivir una vida buena y santa para llegar a ser cristianos. Hemos de vivir una vida buena y santa porque ya somos cristianos.
No hemos de vivir esta vida santa para entrar en el cielo. Hemos de vivir esta vida santa porque vamos al cielo. Y queremos empezar a hacer ya en esta vida aquello que seremos en la eternidad. Y este texto de hoy encontramos una descripción de esta realidad. Juan nos está haciendo una radiografía del alma. Hay muchos lugares en las Escrituras que hablan de esto y que hemos visto. Esos imperativos a caminar en santidad. ¿Y qué significa de una forma práctica? Las Escrituras muchas veces y de muchas maneras nos exhortan, hermanos, a caminar en santidad. Y lo que encontramos en este pasaje de hoy es algo sorprendente. Si lo pueden proyectar en la pantalla, te lo agradecería muy. No hay imperativos, hermanos, en este pasaje, en esos versículos que estamos leyendo. No hay imperativos, hay indicativos. No está diciendo, el cristiano debe caminar en santidad. Está diciendo, el cristiano camina en santidad. No dice, el cristiano no debe pecar. El pasaje que hoy estamos leyendo dice, el cristiano no peca. Está hablando de una forma tan absoluta. Por eso Juan nos hace esta radiografía. Una radiografía es una prueba objetiva del interior de un ser. No lo puedes cambiar. Nos está hablando de la vida cristiana desde la perspectiva de Dios. El cristiano es justo. El cristiano no anda en pecado. El cristiano no peca. El cristiano anda en justicia. Con términos tan absolutos que podrían desconcertarnos. Está describiendo quiénes somos. Somos los que caminamos en santidad. Y vamos a releer este pasaje de 1 de Juan 3, 4 a 9. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y usted lo sigue con su versión o en la pantalla. Versículo 4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Versículo 6. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es. Versículo 7. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como es justo. Así como Cristo es justo. Versículo 8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Versículo 9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Oremos. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos sentarnos a los pies de tu palabra y escuchar tu voz. Te suplico, Señor, te ruego que todo pensamiento, todo afán, todo pecado que haya en nosotros hoy, tú lo quites, tú lo limpies, tú lo destruyas, Señor, para que podamos sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Y una vez habiendo escuchado tu palabra, a actuar en consecuencia. No permita, Señor, que nuestra fe sea una fe estática, una fe demoníaca, que entiende, que escucha, incluso cree, pero no obedece. Señor, que salgamos diferentes de cómo entramos a causa de tu palabra, a causa de la voz de tu Espíritu Santo. Usa mi mente, usa mi lengua, usa mis pensamientos para tu gloria y tu honra, Señor. No para mi beneplácito o el beneplácito de la iglesia. Que tu palabra sea enviada a lo profundo de la oscuridad de cada corazón aquí presente. Que tu palabra alumbre esos pensamientos tenebrosos y oscuros y sean disipados, sean expulsados de los corazones. Señor, que tu palabra haga un profundo hueco y hoyo en nuestros corazones para que actuemos en consecuencia. Permítenos, Señor, poner en práctica tu palabra y vivir de acuerdo a ella, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en esta tarde. Por Cristo Jesús. Amén. En esos versículos, hermanos, vamos a ver varias ideas que el apóstol Juan está plasmando.
varias de ellas repetidas. De hecho, Juan lo está haciendo en estos versículos. Y es darnos afirmaciones y luego repetir esas afirmaciones en los versículos siguientes. Un estilo hebreo, un estilo de paralelismo hebreo. Si nos fijamos, o lo podemos hacer en su Biblia, los versículos del 4 al 6 dice una serie de cosas. Y luego los versículos 7 y 8 repite las mismas cosas con otras palabras. Así que nos vamos a centrar en lo que Juan dice y en lo que Juan nos vuelve a decir para reflexionar en nuestros corazones. Y lo primero que nos dice y exhorta es en este pasaje el que está pecando, infringe la ley. Hermanos, el pecado es infracción de la ley. Si realmente somos hijos de Dios, queremos caminar en justicia, cumpliendo la ley del Señor. Eso es en obediencia, eso es en santidad. Pecado significa infringir la ley de Dios, la ley que Dios ha establecido. Por supuesto, hermanos, cuando dice ley, se refiere a la ley de Dios. No se refiere a la ley del mundo. Qué bueno sería que el mundo buscara la ley de Dios, cumplir la ley de Dios. Pero no es así. El mundo no refleja la voluntad de la ley de Dios, ni a Dios mismo. Muchas veces la ley del mundo está en contra de lo que dice la ley de Dios y su voluntad. Cuando el pecado es legal, la iglesia es ilegal. Cuando dice aquí, se refiere a la ley de Dios, se refiere a la ley de Dios, a la autoridad, a su voluntad expresada en su santa palabra. Y nos dice que el pecado, hermanos, es infracción de la ley. Hermanos, por tanto, para saber lo que es el pecado, necesitamos conocer la ley de Dios. Si tú no lees la Biblia constantemente, no tienes una claridad de lo que es la ley de Dios. Y en consecuencia, no sabes o no entiendes lo que es el pecado. A veces le llamas pecado a algo que podría ser peligroso para ti. A veces le llamas pecado a algo que podría ser vergonzoso para ti. A veces le llamas pecado a algo que tú crees y piensas o te han enseñado que es pecado para ti. Pero eso no es pecado. Pecado es lo que dice la ley de Dios. Hermanos, por tanto, es necesario que para entender lo que es el pecado, necesitamos saber y conocer la ley de Dios. Creo que la mayoría de nosotros ha conducido un coche aquí en México. Y muchas de las veces cuando conducimos coche, lo hacemos sin licencia de manejo. Y o sin haber estudiado por completo las leyes de tránsito. Levante la mano quien conoce completamente las leyes de tránsito. ¿Qué debería ser lo justo cuando no conoces la ley de tránsito? Que te quitaran la licencia, que te quitaran el coche y que nunca jamás volvieras a manejar. Culturalmente hablando, estamos en un país donde se presta a eso, ¿verdad? Y a más cosas. ¿No te has visto tentado o tentada? ¿Tienes prisa? Siempre que tienes prisa, pasa que vas muy rápido, te detiene el tránsito, sus papeles. Y tú, chihuahua, tengo mucha prisa. Y surge en tu mente, ¡ay! ¿Le digo o no le digo? ¿Cómo nos arreglamos, verdad? Hermano, hermana, el que no conozcas la ley, no te excusa de cumplirla. No te excusa el hacerte transgresor de la ley. Igualmente, el que no conozcas la Biblia, no tienes excusa para decir, yo no sabía, yo no conocía. Estamos llamados, hermanos. La ignorancia no es excusa. Así no tenemos que la palabra de Dios para escudriñarla, para conocer la voluntad, qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Hermano, hermana, tu ignorancia no es excusa para saltarte la ley. Debemos conocer la ley porque el transgredir la ley de Dios es un pecado contra Dios. Hemos de meditar en sus estatutos, hemos de obedecer sus estatutos, hemos de agradarle en todo.
Veamos el primer pecado del hombre. Dios expresó su ley en el huerto del Edén. Claramente, tenemos un Dios que es recto y bueno. Y Dios no nos deja a nuestra suerte. Él expresa su voluntad. Por tanto, sabemos cómo obedecerle, sabemos cómo agradarle. Dios expresa su voluntad, cuál es el bien y cuál es el mal. Y le dice a Adán, de estos árboles podrás comer, pero de este árbol no comerás. Y Adán y Eva se acercan a ese árbol prohibido. ¿Y qué hacen? Comen de ese árbol. Hermanos, eso es la transgresión de la ley de Dios. Y si entendemos este concepto claramente, que Juan nos está compartiendo en estos versículos, el pecado es transgresión de la ley. Nos daremos cuenta de que somos más pecadores, otra vez lo digo, de que somos más pecadores de lo que pensamos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces transgredimos la ley de Dios? En hechos, en pensamientos, en palabras, en deseos, en miradas. Yo te hago una pregunta. ¿Amas perfectamente al Señor tu Dios sobre todas las cosas? ¿Y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Todo el tiempo? Hermanos, todo el tiempo estamos transgrediendo la ley de Dios, continuamente. Y aquí este concepto de Juan va en contra de lo que decían los gnósticos. Aquel entonces, los gnósticos del primer siglo, muchos pensaban que se podía pecar exteriormente, externamente, y que cuando pecabas, quien pecaba era el cuerpo, mientras el alma se conservaba pura. Qué tontería, qué barbaridad, qué herejía. Hermanos, es el cuerpo el que peca, pero el alma también lo hace, porque están absolutamente unidas. Los gnósticos decían que el cuerpo y el alma estaban separados. Es un pensamiento gnóstico. Si peco, no me pasa nada a mi espíritu. Al fin mi cuerpo es el que peca. ¿Por qué? Porque el alma se conservaba limpia, pura, y podía vivir como yo quisiera, o podían vivir ellos como ellos quisieran, en completa desobediencia y transgresión de la ley. Tenemos otra idea de este concepto. Los fariseos tienen el concepto contrario. No pecaban exteriormente, se mantenían puros, se mantenían muy limpios, inmutables. No pecaban de forma visible, pero por dentro de sus corazones, ¿cómo estaban? El Señor Jesús los llama, ¿cómo los llamó? Sepulcros blanqueados. Porque dentro están llenos de podredumbre. Pensaban que podrían estar limpios por fuera y por dentro no importaba, aunque hubiese cualquier cosa dentro. En la iglesia tenemos esta lucha entre mucha gente cristiana. Muchos dicen, ¿qué tanto es tantito? Y tienen un pensamiento gnóstico donde puedo hacer, puedo tocar, puedo acercarme al pecado, al fin no me pasa nada. O tenemos el otro contrario, no, yo no hago esto, yo no hago aquello, porque es pecado. Los dos conceptos son completamente erróneos y equivocados. El Señor Jesucristo nos da el concepto correcto de pecado. El pecado no es exterior o interior, el pecado es completo. Tú, cuando transgredes la ley, yo, cuando transgredo la ley de Dios, lo haces, transgredes la ley de Dios en alma y cuerpo. El Señor Jesús dijo que si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya habrás cometido adulterio. El Señor dijo que si le decías a tu hermano necio, ya eras culpable de asesinato. El Señor Jesús no hacía ninguna separación entre la dimensión interna o externa, entre lo físico y lo espiritual. No hay una división interna y externa del pecado, hermanos. Pecado es pecado en alma y cuerpo.
Así que cuando tú murmuras, no nada más lo hace tu lengua, también lo hace tu cuerpo. Así que cuando tú no amas a tu hermano, no nada más lo hacen tus emociones, también lo hace tu intelecto, tu voluntad y tu cuerpo. Así que cuando tú pecas contra el Señor, eso se nota y se percibe en tu cuerpo y en tu actitud. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Hermano, hermana, no habrá nada en tu exterior, en tu vida exterior, que antes no haya estado dentro de ti. De hecho, hay cosas peores dentro de cada uno de nosotros, a diferencia de todo lo que vemos nosotros afuera. Nos podemos perfumar, nos podemos bañar, nos podemos cortar el pelo, vestirnos una ropa lo más elegante posible, pero por dentro estamos llenos de pecado. Todos pecamos en nuestros corazones. Y Juan nos recuerda, hermanos, lo que es pecado, lo que es infringir la ley de Dios con tus manos, con tus pies, con tu voluntad, con tu corazón, con tu lengua, con tu mente, con tus emociones, con tus sentimientos, con tus sueños, con tus anhelos, con tus deseos, con tus ojos, con tus oídos, con tus manos, con lo que hueles, etc., 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 etc. Cuando pecas, todo tu ser peca. Todos nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, hermanas, no hay pecadores grandes y pequeños. No hay pecadores grandes ni pequeños. Todos somos pecadores. Es un ejemplo muy tonto que voy a poner. Si vas a Bellas Artes, a un concierto de la Filarmónica Nacional, la etiqueta es de traje, y dice en la entrada, no perros, obviamente no mascotas, no perros. Y tú llevas en tu bolsa un perro mini toy chiquitito y dices tú, ¿lo van a dejar entrar? ¿Por qué? Porque es chiquito, casi ni es perro. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la condición? No perros. No importa que si es un perro grande, un perro pequeño. Al final del día va a ladrar, al final del día es una mascota que no tiene permitida la entrada. A veces pensamos así del pecado. A veces pensamos que como nuestro pecado es chiquito y no se nota, Dios me va a dejar entrar. Casi ni es pecado, casi ni soy pecador. ¿Piensas tú que Dios te va a dejar entrar en su cielo porque eres un pecador pequeño? En comparación con ese hermano, fulano, sutano o sutana, ese sí que es un gran pecador. Ese sí que se va al infierno. Pero yo, no, ¿cómo? Eres pecador exactamente igual que el peor pecador que ha habido sobre la tierra. Porque nadie que no sea absolutamente santo, justo y puro puede entrar en la presencia de Dios. Todos somos pecadores, hermanos. Los niños también, los más pequeños, los de pecho, los de meses, son pecadores, aunque sean hijos de padres evangélicos. Desde la concepción tenemos y adquirimos esta condición. Y tenemos que reconocer nuestros pecados delante del Señor todos los días. Podrías pensar tú, o podrías decir, yo no he pecado externamente, no he matado a nadie, no he robado, no he adulterado, pero hay pecados del alma, de orgullo, de egoísmo, de rebeldía, de esa rebeldía contra Dios. Hermanos, hermanas, el pecado es transgresión de la ley y todos hemos transgredido la ley y estamos destituidos de su gloria. El pecador peca. No pecamos y nos hacemos pecadores, sino pecamos porque somos pecadores desde el principio.
Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. A no ser que el Señor Jesucristo obre un milagro en nuestros corazones. La ley nos ha sido dada por Dios. Por tanto, la ley siempre le da a alguien, siempre la ley ha sido dada por alguien superior. No somos nosotros los que inventamos la ley. Y eso pasa muchas veces cuando hablas con alguien y le preguntas si hay pecado en su vida y te da su propio concepto de lo que es el pecado. Pero la ley no la pones tú, no la pone el Señor, no la pone el amigo, no la pone la amiga. La ley no la ponemos nosotros, la ley viene de arriba, viene del cielo. No pones tú tu propia ley sobre el país, sobre las leyes de tránsito o tráfico. No inventamos nosotros esas leyes. La ley la hace o la legisla alguien superior. La ley moral, la ley espiritual la da Dios. Entonces es su concepto de ley, no el tuyo. Dice el Catecismo Menor de Westminster. ¿Qué es el pecado? ¿Se saben la respuesta? El pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma. La ley la da a alguien superior a nosotros. Por tanto, el concepto de pecado está implícito en lo siguiente. Rebeldía. Cuando se me da una ley, cuando se me da una norma y no la quiero cumplir, lo que hay en mi corazón es rebeldía. Lo que hubo en Adán y Eva en el principio fue rebeldía. No queremos hacerlo porque tenemos una idea mejor y superior dentro de nuestro corazón. Hermano, hermana, en tu pecado está tu rebeldía contra Dios. Tu autoridad es a quien tú quieres obedecer. Porque el pecado siempre supone poner mi criterio, tu deseo y mi deseo por encima de los criterios de Dios y de la voluntad de Dios. Va mucho más allá de si te sientes mal o no, de si eres consciente o no. Puedes pecar al hacer aquello que Dios te prohíbe y pecar al no hacer aquello que Dios te ordena. Puedes pecar por ignorancia, pero el pecado es pecado. El pecado siempre será pecado. Debemos escudriñar las Escrituras y someternos a ellas y someternos a la voluntad de Dios para vivir como Él quiere que vivamos. La misma idea que nos dice aquí Juan, nos la repite otra vez en el versículo 7. Como les decía antes, va a estar repitiendo las ideas 2 veces. Pero en el versículo 7, fijémonos que lo dice en lenguaje positivo, un poco más agradable. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Aquel que tiene el carácter de Cristo impreso en su corazón, imita al Señor Jesucristo. Por tanto, camina en justicia, obedeciendo la ley del Señor, igual como Cristo. Pero el pecado no solo es un delito, como hemos estado viendo. El pecado es una ofensa. El pecado es delito porque transgrede la ley. El pecado es ofensa porque hay una relación personal con aquel que nos da esa ley. Hay algo más que una infracción de la ley. Es la ofensa contra aquel que nos da esa ley. Si yo le doy una orden a mi hijo y les digo que hagan algo y me dicen, no lo quiero hacer, en primer lugar es un delito, es una infracción y habrá una pena por aquello que han dejado de hacer o no quieren hacer. Pero en segundo lugar, porque es mi hijo y yo soy su padre y hay una relación de por medio, es una ofensa a mi persona. Y hemos ofendido a Dios al querer hacer nuestra voluntad y darle la espalda. Eso es pecado. Hemos ofendido a Dios, hermanos. Y hay una diferencia tremenda entre pecado y error.
Y a veces queremos escudarnos y escudar nuestro pecado llamándole error. Es que me equivoqué. No, no te equivocaste. Pecaste contra Dios. Es que todos somos seres humanos. Es que fui débil. No es pecado, es un error. El error, hermanos y hermanas, es moralmente neutro. Si estoy escribiendo en la computadora y en lugar de escribir una M, escribo una N, es un error. Si estoy en la cocina o estoy en la mesa y tiro un vaso y se rompe y se derrama todo el agua, es un error. El pecado no es moralmente neutro. En el pecado hay maldad, en el pecado hay ofensa, en el pecado hay rebeldía. Recordemos las palabras del hijo pródigo cuando reconoce su situación y vuelve en sí. ¿Recuerdan? Y dice, ¿dónde estoy? Parafraseando. Iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios. ¿Y contra quién? Y contra ti, ser humano. No piensa, iré a mi padre y le diré, uy, me equivoqué. He cometido muchos errores. ¿Puedo volver? Hermanos, hermanas, cada vez que pecamos, pecamos en esa doble dimensión, en esa doble dirección. Contra el cielo, contra Dios y contra los seres humanos. Cada vez que hay una mala palabra, un mal gesto, una mala decisión, egoísmo, orgullo, codicia, crítica, murmuración, pecamos contra Dios, contra el cielo y contra alguien humano. Y por tanto hemos de pedir perdón al cielo y a la persona. Estos son los dos grandes mandamientos, hermanos. Amar al que está en el cielo y amar a nuestro prójimo. Sí, hermanos, el pecado siempre es en vertical y en horizontal. Siempre que nos pongamos a cuenta con los hermanos, digamos, he pecado contra el cielo y contra ti. He pedido perdón al Señor, ¿me puedes perdonar tú? Y no existe tal cosa, hermanos, pon atención, no existe tal cosa como perdónate o perdonarse a uno mismo. Perdón, hermanos, que insista en esto. No existe tal cosa como perdónate a ti mismo. Es una mentira de la psicología moderna. No existe tal cosa porque yo no pongo una ley sobre mí mismo que yo mismo infrinjo, que luego yo me decepciono a mí mismo y que luego yo mismo me tengo que perdonar a mí mismo. Y a lo mejor Dios ya me ha perdonado, pero yo aún no me he perdonado a mí mismo. ¿Qué acaso yo estoy por encima de la ley de Dios? No existe tal cosa como perdonarse a sí mismo. Llámalo como lo llama la Biblia, puro orgullo. Humíllate ante la presencia del Señor, pide perdón a Dios y a quien has ofendido. Pide perdón a tu prójimo, al que has ofendido, y arrepiente de tu pecado. Necesitamos ayuda, hermanos. Necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor, necesitamos un plan de rescate desde el cielo, porque nosotros mismos no podemos. Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¡Gloria a Dios! Que envió a su Hijo unigénito para quitar nuestro problema llamado pecado. El mundo no lo va a reconocer nunca. Lo van a llamar desorientación, lo van a llamar falta de información, lo va a llamar incultura, lo va a llamar enfermedad. El mundo lo va a llamar de todas las maneras posibles, menos pecado. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que nuestro problema se llama pecado. Tú y yo somos pecadores y tenemos una deuda pendiente con Dios. Pero nosotros no podemos lavarnos a nosotros mismos de nuestro propio pecado. Necesitamos un Cordero perfecto, cuya sangre derramada nos lave
de nuestras faltas para siempre. Y esta frase de Juan, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, nos recuerda aquella frase de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Cuando vio al Señor Jesús antes de ser bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él puede quitar los pecados, porque en Él no hay pecado. Según la ley de Moisés, un cordero que era sacrificado como expiación por los pecados tenía que ser un cordero limpio, un cordero puro, un cordero sin defecto. Alguno no podía sacrificar un cordero que estuviera cojo, que estuviera tuerto, que estuviera enfermo. Tenía que ser un cordero perfecto. Del mismo modo, el cordero que Dios entrega no es uno como nosotros. El que Él pone, el que Dios pone, es un cordero perfecto, sin pecado, sin mancha alguna. Y su sacrificio es perfecto y suficiente para lavarnos de toda nuestra maldad. Cristo vino para quitar nuestros pecados completamente y para siempre. Hermanos, hermanas, por eso insistimos, vengan a Cristo. No vengan a la iglesia meramente. Vengan a Cristo para que su problema llamado pecado sea cubierto por la sangre del Cordero. Mucha gente, 20, 30, 40 años de venir a la iglesia, pero jamás ha venido a Cristo. Jamás ha tenido un encuentro personal con Él. ¿De qué sirve tener una iglesia llena de miembros si no han venido a Cristo? Trabajemos para que la gente conozca a Cristo y en consecuencia vengan los que el Señor tenga destinados. De nuevo Juan repite lo que acaba de decir en el versículo 8 y lo expresa de esta manera, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Nos damos cuenta del paralelismo? Habla de quitar el pecado y habla de deshacer las obras del diablo, porque realmente el pecado es la obra del diablo. Él fue el primero que pecó antes que Adán y Eva. El primero en desobedecer fue Satanás. El primero en rebelarse fue Satanás. El primero en transgredir la ley de Dios fue Satanás. Y luego los diablos le siguieron a él. Satanás lo que hace en el huerto del Edén, disfrazado de serpiente, es introducir ese pecado que ya él había hecho antes y que había hecho estragos en la dimensión angelical. Introducirlo en nuestra dimensión humana para arrastrar a tantos como pudiera al fuego del infierno. Esa es la obra de Satanás. Es su plan de destrucción, destruir los planes de Dios. El primero en ser expulsado de la presencia de Dios no fue Adán y Eva, fue Luzbel. Y en el Edén, la serpiente introduce el pecado entre nosotros, nos engaña y nos creemos su mentira. Pecamos, nos rebelamos contra Dios, somos apartados de la presencia y de la gloria de Dios. Pero Cristo nos está diciendo aquí en Juan, primera de Juan, Cristo vino precisamente a deshacer, a destruir las obras de Satanás, a restituir esa relación rota con Dios y rota entre nosotros. Cristo vino, el hijo de Eva prometido, vino a aplastar la cabeza de la serpiente. En Cristo Jesús, hermano, hermana, nuestros pecados son perdonados. Con Cristo Jesús la obra del maligno está deshecha, desmantelada, desbaratada. Hermanos, hermanas, necesitamos ese Salvador del cual nos habla aquí Juan en esta primera carta. Cristo vino, Cristo se manifestó, Cristo se hizo carne para deshacer esa obra del pecado. No la puedes deshacer tú por mucho esfuerzo que hagas, por muchas buenas obras que hagas en toda tu vida. No vas a poder. Las malas obras que has hecho, aunque tuvieras un día santo, solo uno, ¿tú crees que un día santo perfecto de 24 horas en tu vida compensaría todos los demás años
de pecado y de lucha y de impiedad? ¿Una sola ofensa a Dios podría ser compensada con un día santo? Aunque vivieras toda una vida santa, aunque tuvieras una vida perfecta, esa vida perfecta no compensa un solo pecado delante de Dios. Nunca, jamás. Hermanos, hermanas, no es por nuestros esfuerzos ni por nuestras buenas obras que vamos a poder librarnos del pecado por nosotros mismos. Necesitamos un liberador, necesitamos un salvador. Esa es la razón por la cual Cristo vino a deshacer las obras de Satanás y a liberarnos. Ese es el enfoque, hermanos, que tenemos y buscamos en la iglesia y buscamos y rogamos en un pastor. No que te enseñe moralismo, moraleja, sé como David que venció a sus gigantes. Basura. No queremos a un pastor que se pare aquí presente y diga, hermanos, no pasa nada, todo está bien. Necesitamos a un pastor que nos recuerde quién es Cristo. Nos muestre a Cristo. Y una vez que nos muestre a Cristo, Él, los ancianos, los hermanos, se hagan a un lado para que Cristo brille y resplandezca. Porque Él es hermoso y ustedes y yo no. No es por tu esfuerzo, ni por mi esfuerzo, ni por nuestras buenas obras, que vamos a liberarnos del pecado. Es por la obra de Cristo en su ministerio terrenal. Cristo es nuestro Sansón, que derriba las columnas del templo de Satanás y destruye al enemigo con su propio sacrificio y por su muerte. Y es que nosotros somos liberados gracias a esa obra de Cristo. Juan lo está diciendo claramente y nos hace toda esta una introducción con el tema de la luz y las tinieblas para llevarnos a este punto y para que comprendamos que el pecado es la razón de la encarnación y aparición de Cristo Jesús en la tierra. Si no hubiésemos pecado, quizá ahora estaríamos haciendo, vamos a hablar de ciencia ficción o teología ficción. Si no hubiésemos pecado, Dios podría haber dejado vivir en esta vida y cuando Él hubiese querido, nos hubiera hecho como Elías o como Enoc, que nos llevaría a la gloria. Pero porque hemos pecado, tenemos una deuda pendiente con Dios y no podemos entrar en su gloria. Necesitamos a alguien que pague ese precio del rescate. El pecado, hermanos, es la causa, es la razón por la cual Cristo vino y se hizo carne entre nosotros. Juan nos está diciendo la razón por la cual Cristo Jesús vino aquí entre nosotros. Porque no podíamos hacer lo peor. Porque estábamos en una espiral de autodestrucción humana. Después de haber pecado en el Edén, nuestros primeros padres contra Dios, pasaron pocos años y Caín ya estaba matando a Abel. ¿Pueden ver ustedes la perspectiva de lo que esto implica? La autodestrucción. Hermanos, hermanas, hemos estado hablando de la guerra y cada día que pasa parece más presente e inminente una tercera guerra mundial. Si esta guerra sucede, obviamente porque Dios así lo tiene previsto y planeado en su soberana voluntad, para unos va a ser como juicio, para unos va a ser juicio de parte de Dios. Para otros, los cristianos, va a ser una liberación completa y nuestro acercamiento más próximo a la gloria. Pero independientemente de esta situación que estamos viviendo, naturalmente hablando, humanamente hablando, la autodestrucción, la autoaniquilación humana es una realidad constante, presente en cada aspecto de nuestras vidas. Cristo vino a saldar la deuda, Cristo vino a liberarnos del pecado, Cristo vino a liberarnos de Satanás, Cristo vino a liberarte de ti mismo. Cristo vino a liberarte de ti.
que eres tu peor enemigo. Han escuchado muchas veces este evangelio. Oh, es que Dios nos amaba tanto. Dios te amaba tanto que vino a la tierra. Sí, mira, es que vales mucho para Dios, que sacrificó a su Hijo Jesucristo. Mira cuánto vales para Dios. Mira lo valioso que eres tú para Dios. No, hermanos. Mira cuán grande es tu deuda. Mira cuán grande es tu pecado y miseria, que se tuvo que pagar con la sangre del Señor Jesucristo. Mira cuán miserable y grande era tu pecado, que el Hijo de Dios tuvo que venir a hacerse carne para rescatarte a ti y a mí. Mira cuán grande es tu ofensa. Mira cuán grande es tu problema. Mira cuán grande es la separación entre el cielo y la tierra, que el Hijo de Dios tuvo que venir y ser sacrificado como un Cordero Santo para pagar tus pecados. Cuando mi hija Andrea tenía 4 años, una de sus primeras expresiones al ver una imagen nítida de Cristo en la cruz fue taparse los ojos, porque le causó dolor, asombro, tristeza, impresión. Qué rápido hemos perdido la perspectiva del sacrificio de Cristo. Venimos a la iglesia como si eso fuera cualquier otra cosa. Nos presentamos entre nosotros como si lo que menos debiéramos fuera nuestro pecado. Como si lo más habitual y como si Él me estuviera haciendo un favor a mí al morir en la cruz del Calvario. Deberíamos de venir todos los días, de estar todos los días dentro y fuera de la iglesia con una expectación, con una tristeza, con una esperanza, con un asombro de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero no es así, hermanos, porque lo que impulsa nuestro corazón y actitud regularmente se llama pecado. Cristo vino a la tierra en una misión de rescate, vino a rescatarnos, vino a salvarnos, vino a escoger a sus ovejas. Cristo vino a rescatarnos, incluso de nosotros mismos, y así derrotar a Satanás. Lucas capítulo 11, encontramos este tremendo episodio en el que el Señor Jesús saca a un demonio y luego empiezan a acusarle a Él y le dicen que Él hace esto de sacar demonios por obra de Satanás. ¿Y Jesús qué les contesta? Que un reino dividido no puede mantenerse en pie. ¿Cómo va Satanás a atacar a Satanás? Lo dice Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Hermanos, hermanas, ese es Cristo. Cristo ha vencido. Cristo ha atado a ese hombre fuerte que es Satanás. Y realmente Cristo le vence y se queda con todo lo que él tenía como su propiedad. Satanás nos quitó la paz. Jesucristo viene y nos devuelve la paz. Satanás nos quitó la esperanza. Jesucristo viene y nos devuelve esa esperanza. Satanás nos quitó el gozo. Cristo viene y nos devuelve el gozo. Cristo vino a vivir una vida perfecta delante de la presencia de Dios, a cumplir la ley de Dios, a morir en rescate por nosotros, a vencer a la muerte, y ahora nos da la resurrección y la vida, su vida. Él vence, hermanos, y nos reparte el botín. Y los cristianos disfrutan ya en esta tierra de mucho de lo que vamos a disfrutar en la eternidad, porque allí Jesucristo está preparando mansión para nosotros. ¿Recuerdan este pasaje? Qué miserable vida cristiana, donde tú estás así.
Al fin está preparando Él morada para mí, yo flojito y cooperando. Qué miserable vida cristiana si no te preparas tú también. Qué miseria de vida cristiana si no pones tu cuerpo y tu mente a trabajar para la obra del Señor. Él está preparando un banquete allá en el cielo. Hay victoria sobre el pecado porque Cristo ha conseguido esa victoria sobre el pecado. La siguiente pregunta que te hago y la que nos lleva el apóstol Juan es, hermano, hermana, ¿cómo esa victoria sobre el pecado se ve en tu vida y se ve en mi vida? ¿Cómo esa victoria sobre el pecado se palpa en tu vida y se palpa en mi vida? Cristo ha vencido el pecado, ha vencido la muerte. Eso es una realidad. ¿Cómo esa victoria de Cristo se ve reflejada en tu vida? Fijemos el lenguaje tan contundente que usa el apóstol Juan en el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y de nuevo el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué significa esto? Este es uno de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento. ¿Qué significa Juan? ¿Qué significa cuando Juan dice que el cristiano no peca? Cuando sabemos que tenemos pecado, ¿qué significa esto? ¿Acaso si pecamos, ninguno de nosotros es un cristiano auténtico? ¿Eso significa? ¿Significa que si hay pecado en tu corazón, no vas a ver la gloria de Dios? Repito, hermanos, estamos en uno de los pasajes más polémicos del Nuevo Testamento. Y a lo largo de la historia eso ha sido causa de debate. Hay quienes entienden que en efecto un verdadero cristiano no puede pecar. Otros dicen que hay dos tipos de cristianos: aquellos que aún están luchando con el pecado y aquellos que ya definitivamente han llegado a un estado de santidad y perfección. Los cristianos espirituales, esos ya no pecan. Algunos creen en esa doctrina del perfeccionismo, que dicen que aquí en la tierra el cristiano puede llegar a ese nivel de perfección hasta el punto de sentirse libre del pecado. Y a veces en la iglesia hay gente así. No, ¿yo para qué tengo que confesar mis pecados? No, ¿yo para qué practico la Santa Cena? No necesito de esas cosas. No, ¿yo para qué vengo a las clases? Eso ya me lo sé. No, ¿yo para qué escucho la palabra? No. Ya estoy más allá del bien y del mal. Hermanos, no creemos que existan dos tipos de creyentes o hermanos. Esta primera carta de Juan va dirigida a los creyentes. No hay una división. Más aún, si Juan está diciendo esto, que el verdadero creyente no peca, de ninguna manera Juan se está contradiciendo a sí mismo. Hemos leído en versículos anteriores, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan acaba de decir esto poco antes, que la actitud del creyente debe ser la de confesar su pecado y acudir a nuestro abogado celestial. Versículo 9, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y el capítulo 3, verso 3, nos recuerda que aquel que tiene esta esperanza en Cristo Jesús se purifica a sí mismo, lo cual quiere decir que camina en santidad y está luchando contra el pecado. Es una realidad. Todo lo que hemos leído hasta ahora está en la carta de Juan. Es una realidad, hermanos, que hay pecado en la vida del cristiano, pero luchamos contra el pecado, confesamos nuestro pecado y caminamos en el camino de la santidad. Entonces Juan no nos está enseñando o no está diciendo que el verdadero cristiano está absolutamente libre de pecado. No está enseñando esto, hermanos. No está diciendo que el pecado no peca, ni de obra, ni de pensamiento, ni de deseo, ni de otra forma. Romanos capítulo 7 dice el apóstol Pablo:
y nos recuerda acerca de la lucha que él tenía. Aquello que quiero hacer, aquello es lo que no hago. Aquella lucha interna, hay una lucha. Está diciendo que el creyente está vivo. Hermano, hermana, ¿cómo estás? Bien. ¿Y la lucha? ¿Cuál lucha? No, yo no tengo problemas de alcoholismo, de drogadicción. Yo no tengo problemas de chisme, murmuración. Yo estoy bien. Juan está diciendo aquí, hermanos, el creyente verdadero, el que está vivo, tiene esa lucha todos los días. Hermano, los vivos, espiritualmente hablando, luchan constantemente contra su pecado. Para los lectores de esta primera carta de Juan, en el original griego, no hay ninguna contradicción, aunque a nosotros nos lo pueda parecer. Está claro, porque Juan está usando aquí verbos continuos y no un verbo aoristo. En el griego, el verbo aoristo señala un momento puntual, un pecado en concreto. Aquí usa verbos continuos y participios que están describiendo la actitud general, la conducta, la pauta, la norma en la vida del cristiano. Juan, por tanto, está diciendo que el cristiano de forma habitual, continua, como estilo de vida, no peca. Porque aquello estará diciendo que su naturaleza es celestial. El cristiano verdadero tiene esa lucha, enfrenta esa lucha diaria contra el pecado. El cristiano falso no tiene ningún tipo de lucha. Todo está bien en su vida todo el tiempo. El capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Se refiere a algo puntual. Capítulo 2, versículo 1. Cuando dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Algo puntual. Necesitamos distinguir esta realidad de algo puntual y algo continuo. De una pauta, de un estilo de vida. Es cierto, hermanos, lamentablemente que los cristianos pecamos. Caemos en pecado como David, como Pedro, como Felipe, como tú, como yo. Pero todo verdadero cristiano no permanece en el pecado. Todo verdadero cristiano sale adelante, se levanta y camina, porque su naturaleza espiritual es otra. No es la de abundar, vivir y habitar en el pecado. Si vas a una excursión y vas cerca de un río, donde hay peces, y uno de los peces salta fuera del agua, ¿qué esperas que ese pez haga? Que empiece a aletear. ¿Para qué? Para regresar al agua. Si llevas un gato a ese mismo río y ese gato cae en el agua, ¿qué esperas que el gato haga? Inmediatamente salir, porque está en su naturaleza. Así es el cristiano, hermanos, el que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Si cae en el pecado, busca salir de ese pecado, porque no es su hábitat natural, no está en su naturaleza. Los otros, los hijos de Satanás, abundan en el pecado, viven en el pecado. Nos dice el versículo 8, porque el que peca desde el principio, por tanto, hay una imitación de la naturaleza de Satanás. Pero aquellos que son de Dios, versículo 5, el que permanece en él no peca. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar. No puede habitar en el pecado, no puede morar en el pecado el cristiano verdadero. Así que no existe tal cosa, de nuevo, como decimos, cristianos carnales. Aquellos que se confiesan de Cristo, pero viven de cualquier manera desordenada. No digas que eres cristiano y continúas con la misma vida de orgullo, de murmuración, de insatisfacción. No digas que eres cristiano
y trates vilmente a la gente que te rodea. Trabajadores, patrones. No digas que eres cristiano y continúas con esa misma vida de orgullo, con esa misma vida de murmuración, de crítica. Y conste que no estoy hablando de pecados externos, estoy hablando de pecados que mucha gente no ve. Porque la puerta es estrecha y el camino angosto, y esas cosas no van a entrar ahí. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Vive una vida que refleja esa santidad y esa justicia. Dime que eres cristiano y que si caes en pecado rápidamente sales de ahí. Dime que eres cristiano y que ya no quieres volver a la pocilga donde mendigabas algarrobas, porque estás sentado a la mesa del Padre donde hay manjares celestiales. Dime que eres cristiano y que esa nueva naturaleza en ti crece día en día y reflejas esto que está diciendo Juan en estos versículos. El cristiano no peca. Desde la óptica de Dios es una realidad ya consumada. Recordemos Romanos capítulo 8, cuando dice, aquellos que son glorificados. Y tú dices, ¿dónde está la gloria? Desde la perspectiva de Dios ya estamos glorificados. Está hecho. Es cuestión de tiempo. Desde la óptica de Dios, el cristiano no peca en absoluto. Porque en la Nueva Jerusalén no podrá entrar ninguna inmundicia. Sabemos ahora, aquí en esta vida, que nuestra vida está llena de contradicciones. Que queremos andar en luz y no en las tinieblas. Y a veces es al revés. Hay contradicciones. Incluso podríamos acusar a Dios de contradicciones. Señor, si has vencido a Satanás, ¿por qué sigue haciendo de las suyas? Señor, si ya me has redimido del pecado, ¿por qué no soy perfecto? Y es un misterio para nosotros. Y es probablemente, para que dependamos más de Él cada día. Porque Él nos da su maná celestial diariamente. Es para nosotros un misterio la vida de santidad, hermanos. Y vemos una contradicción en nosotros, que a los ojos de Dios ya somos algo. Pero en esta vida estamos siendo algo, estamos siendo santos, estamos caminando en esa luz que el Señor nos ha dado. Pero así como Josué conquistó la tierra prometida, y la tierra prometida era suya, y tuvo que luchar cada día para echar a los enemigos de Dios, así mismo tú tienes que luchar. Cristo te invita a luchar como Josué, a sacar la espada espiritual y a conquistar cada rincón de tu corazón para la gloria del Señor Jesucristo, afilando cada día tu espada. Hermano, hermana, ¿has luchado contra el pecado hasta la sangre? ¿O eres de aquellos que se echan en un sofá, en una cama, en un futón y dicen, Señor, santifícame, y esperas que venga un ángel del cielo? ¿O eres aquellos que afilan la espada cada día y dicen, hoy Satanás, voy a luchar contra ti? Aquí estoy preparado con la espada del Evangelio, con el escudo de la fe, para apagar los dardos del fuego del maligno. ¿Entiendes que la vida cristiana es una batalla? Una vez un profesor de seminario dijo, la vida espiritual es un campo de batalla, pero algunos cristianos parece que están haciendo picnic. Algunos salen con su canasta y su mantel y se sientan en medio del campo de batalla. Pasan las flechas, pasan las bombas, las balas y siguen haciendo picnic. No pasa nada. Mientras otros cristianos están sangrando y curando al hermano, te ven y te preguntan, ¿qué estás haciendo? Estamos en guerra. ¿Vives la vida cristiana como haciendo picnic en medio del campo de batalla? ¿O te tomas en serio el llamado que hemos recibido de Dios? Que somos santos, que somos suyos, que somos apartados para Él y que hemos de vivir
cada día esta realidad. Hermanos, el cristiano no peca, el cristiano agrada a Dios, el cristiano camina en justicia, el cristiano anda en luz, lucha contra todo lo que le aparte de Dios. Hay victoria sobre el pecado gracias a Jesucristo. En el Edén, Adán y Eva eran perfectos, susceptibles a pecar. Y tristemente pecaron. Y adquirieron un estado de caída, en el que el hombre está ahora sumido. Toda la raza humana estamos en un estado de caída. Y la gente sin Cristo permanece ahí. No puede dejar de pecar. Todo lo que el incrédulo hace es pecado a ojos de Dios. A nosotros podría parecernos buenas obras, pero a ojos de Dios no, porque están en contra de la ley de Dios. Todo lo que hacen es pecado. Pero el cristiano, con esa nueva naturaleza que recibe en la regeneración, el cristiano ahora puede no pecar y plantarle cara al pecado, plantarle cara a la tentación, no pecar y caminar en santidad. Hermanos, esperamos ese día glorioso cuando se consuman todas las cosas, y estemos en la presencia del Señor. Cuando tú y yo, querido hermano, no podremos, no es que no queramos, es que no podremos pecar. En la eternidad tú y yo seremos transformados de tal manera a la semejanza del Señor Jesucristo que no podremos pecar. No habrá en nosotros murmuración, ni codicia, ni ira, ni ninguna de estas cosas. Por eso es importante que siempre que muera una persona en Cristo, les recordemos y les digamos, Él va a resucitar. Por eso es importante que cada vez que alguien muera en Cristo, les recordemos, Él está mejor que tú y que yo, porque ha acabado con su pecado por la sangre de Cristo. Jesucristo le decía a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque si con el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán con el seco? Ustedes y yo somos árboles secos. Jesucristo es el árbol verde, siempre verde, que da vida. ¡Qué esperanza! Y la razón que nos da Juan para acabar esta sección en este versículo que hemos estado leyendo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Qué tremendo ejemplo. El ejemplo de la agricultura, que tantas veces aparece en la palabra. Crecemos en santidad porque la simiente de Dios está en nosotros. Así la parábola del sembrador, Dios el Padre ha preparado tu corazón para recibir el Evangelio. Dios el Hijo ha sembrado esa simiente del Evangelio para que crezca. Dios el Espíritu Santo está regando y cuidando para que den fruto abundante. Y porque esa simiente está en nosotros, tenemos esa tremenda esperanza de que crecemos en santidad. Es una obra que no se ve instantáneamente, pero se ve progresivamente. Es una obra que nos da gozo, gran alegría, porque es una obra de Dios en nuestros corazones. Como una simiente, el Evangelio está vivo, el Evangelio tiene poder, el Evangelio crece, el Evangelio no cesa de cumplir su propósito. Para acabar, Tito 2:14, dice así: Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque es un privilegio, es una manifestación de que tú estás en nosotros, entender y saber que somos pecadores. El cristiano verdadero entiende y conoce cuál es su pecado y cuál es la solución a ese pecado. Te doy gracias, Señor, porque nos has enseñado, nos has ayudado
por medio de tu Espíritu Santo, a entender esta obra maravillosa hecha a nuestro favor. Te suplicamos, Señor, te rogamos que nos permitas tener un corazón honesto, un corazón fidedigno. Quita de nosotros la hipocresía, quita de nosotros la mentira, quita de nosotros la religiosidad, quita de nosotros la costumbre, y que podamos ver a tu Hijo Jesucristo como realmente es, hermoso, glorioso, perfecto, santo, puro. Señor, perdónanos porque no lo vemos así. Constantemente lo vemos como algo normal y cotidiano. Permítenos, Señor, ver a tu Hijo Jesucristo con claridad y así poder vernos a nosotros mismos también con claridad. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Envíala, Señor, al fondo de los corazones y que regrese a ti para tu gloria y tu honra, Señor. Te bendecimos y te honramos por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén, amén.